de la sesión para el resto de sus compañeros, para que lo puedan consultar más adelante. Bueno, vamos entonces. Recordemos nada más algunas cosas. La cantidad de sueño va disminuyendo con la edad. Así entonces, un recién nacido puede necesitar hasta 22 horas de sueño al día. Un escolar, por ejemplo, necesita más o menos entre unas 8 y 10 horas de sueño. En los adultos jóvenes, entre 6 y 8 horas. Pero en los adultos mayores, esta cantidad se reduce hasta, la necesidad de sueño se reduce hasta 4 horas al día. Además, el sueño en los adultos mayores tiene algunas peculiaridades. Una, se disminuye la fase REM, que si ustedes recuerdan es la fase de sueño profundo en la cual prácticamente soñamos, ¿no? En los adultos no, los adultos es superficial, además fácilmente se despiertan y fácilmente van a tener tendencia al insomnio. Es algo muy frecuente. ¿Quién diablos está barriendo las calles cuando salen ustedes de su casa tempranito? No son jóvenes como ustedes. Sí, son los abuelos. No son jóvenes como ustedes, los que andan ahí barriendo las banquetas. Y eso va de la mano con que tienen menos necesidad de sueño. Esto tiene algunas implicaciones. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver vamos a hacer la definición, como siempre, ¿no? Mi definición. Dificultad puede ser alguna de estas cosas. Conciliar el sueño. Para conciliar el sueño. Sueño superficial, ¿no? Vamos a ponerle además como, además en los viejos, puede ser un sueño no reparador. ¿Sí? Así de sencillo en los viejos. Y lo vamos a clasificar, el sueño, el insomnio, en dos grandes tipos, cada uno con sus peculiaridades. Cuando ustedes vean a un abuelo con insomnio, pregúntenle cómo es. El insomnio inicial es el propio de los adultos mayores, en donde hay dificultad para conciliar el sueño al acostarse. El paciente puede quedarse 2, 3, hasta 4 horas, o a veces hasta más, sin que concilie el sueño. Pero después de eso, consigue más o menos tener un sueño medianamente reparador. Y no es exclusivo de los abuelos, ¿eh? Hago la aclaración para que se acuerden de esto. Por ejemplo, los pacientes renales, los pacientes en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, frecuentemente cursan con insomnio inicial. Ese. Luego, el segundo tipo es el insomnio tardío, en donde el paciente se despierta después de un episodio inicial. Y después de ese episodio inicial hay dificultad o incluso hasta imposibilidad de conciliar nuevamente el sueño. Ojo con este. Mientras que el primero es una condición muy frecuente, ¿no? Muy frecuente, es hasta casi obligado en algunos pacientes adultos mayores. El insomnio tardío no. Y es que el insomnio tardío está frecuentemente asociado a estrés. A estrés, ansiedad, depresión,
Entonces, buzos con eso. Cuando la gente les diga, ¿sabe qué? Pues es que me duermo a las 10, las 11 y de ahí me despierto a la 1, a las 2. Hay veces que es un periodo muy pequeño y no consigo dormir después. Pregúntenle ahí obligadamente, hagan ustedes su escala de Yesavage, su escala de Beck. Chequen si no está su paciente con ansiedad o si no está con depresión. Este es un dato bien, bien, bien característico. Bueno, vamos a ver. Vamos ahora con la etiología. El primero de ellos, ya decíamos, es asociado a edad. Asociado a enfermedad renal crónica. También está, ya decíamos, asociado a depresión o ansiedad. Hay que descartar también que no exista inversión del ciclo. Es decir, aquellos pacientes que duermen durante el día y durante la noche no logran conciliar el sueño, que también es relativamente frecuente en los viejos. Entonces, hay que buscarle cuáles. Fuera de eso, realmente, hablando de viejos, propiamente dicho, este es el que vamos a estar lidiando nosotros. Entonces, el insomnio inicial, no hay gran complicación. El cuadro clínico, aparte del antecedente, el paciente va a presentar astenia, adinamia, somnolencia, irritabilidad, algunos van a tener apatía, algunos otros aislamiento, y son, si se dan cuenta, inespecíficos, realmente no es una característica en especial. Podemos encontrarlo entonces de manera muy vaga y muy inespecífica. Entonces, para que hagamos nosotros el cuadro, el diagnóstico de esto, tenemos que perdón, acá se me olvidaba. Medicamentos. Como cuáles, por ejemplo, aquellos pacientes que estén tomando componentes que tengan, bueno, y eso no es necesariamente medicamentos, sino cafeína, consumo de cigarro y hasta consumo de té, que al final de cuentas tiene cafeína. Y también otra menos frecuente, dispepsia. Bueno, entonces tenemos que hacer una historia clínica completa para poder hacer el asunto. Investigar cuáles son las características, identificar si es inicial, si es tardío, cuántas veces en una semana se presenta. Luego nos llevan a los pacientes con somnolencia, irritables, molestos, enojados, y pues va de la mano con lo mismo, no descansan. Los trastornos del sueño, chavos, no son más que un ente de esfera clínica. No necesitamos realmente estudios ni nada más. Necesitamos en la historia clínica revisar cómo está la presión, revisar cómo está saturando. Digo, los pacientes, vamos a anotar una más. Esta es poco frecuente. Cardiópatas, perdón, se me pasó. Sobre todo aquellos que hacen disnea paroxística nocturna, en donde el paciente está durmiendo y de repente se levanta con la sensación de que se está ahogando. Estos pacientes regularmente son gente que tiene falla cardíaca, que hace redistribución de líquidos, se le desplaza el líquido hacia los alvéolos, pues hace más o menos algo así como tipo edemita pulmonar agudo, y la gente se levanta con la sensación de que se ahoga. Bueno, en la historia clínica, entonces, investiguense, chavos, el consumo de medicamentos, investiguense si es que necesita dormir con más de una almohada, por ejemplo. Investíguense ustedes
Sí, es que tiene, se me olvidaba, perdón. De repente me voy acordando de otros. Obesidad, o si no, por lo menos sobrepeso. Estos pacientes roncan, tienen esa característica. Bueno, entonces, historia clínica completa, descartar que no tome medicamentos, descartar que no tenga, por ejemplo, perdón, es que de repente me voy acordando de otros. Incluye, por ejemplo, en los pacientes prostáticos. Entonces, ver que no haya ninguna de esas cosas, que no haya una cistitis, por ejemplo, y que la gente esté cursando con poliaquiuria o cosas así, y que cada rato se esté levantando. Una cosa curiosa que a veces nos encontramos, acuérdense de esto, chavos, cuando encuentren ustedes hemoglobina alta, este paciente regularmente cursa con apnea obstructiva del sueño. Estos pacientes tampoco tienen un sueño reparador. ¿Cuál es el rango que quedamos que necesitamos que tengan nuestros viejos de hemoglobina? ¿Recuerdan alguno de ustedes? ¿De 13? Más o menos de 10, 11. 13. De 10, 13, eso es nuestro rango, ¿no? Más o menos. Cuando encuentren ustedes una persona que tenga hemoglobinas de 18, arriba de 16, pregúntenle, oiga, ¿ronca en la noche? Pregúntenle al cuidador, ¿no? O a la pareja. Y va a decir, sí. Y dice, pues este paciente, y lo ven ustedes con sobrepeso y demás, pues tiene apnea obstructiva del sueño, ¿vale? Punto bien importante a tener en consideración. Entonces, bueno, el manejo está sencillo. Lo vamos a dividir el tratamiento otra vez en farmacológico y no farmacológico. Vamos a ver. A preguntarle a alguien. Ana Celia, ¿con cuál quieres que empecemos? ¿Farmacológico o no farmacológico? ¿No? Aranza Gómez, ¿con cuál quieres que empecemos? No, con el que a mí se me antoje, entonces. Con el farmacológico. Vale, va. Bueno. Benzodiazepinas de mi vida corta. Recuérdenme cuáles son. Clonazepam. Ok. ¿Y cuál es el otro? Clonazepam es el obligado, pero hay otro más que podemos utilizar. ¿Cuál? Teazolam, esas son. Sin embargo, a nosotros nos gusta, estamos enamorados del clonazepam porque tiene una gran ventaja que no tiene ningún otro. Viene en gotas. Y con eso lo podemos dosificar más fácil. ¿Cuántas gotas vamos a dar? Bueno, vamos a empezar con 3 o le subimos hasta 5 gotas al día. Bueno, por la noche. Utilícese con cuidado, utilícese por tiempos lo más pequeños que se pueda, porque acuérdense que las benzodiazepinas producen dependencia y producen habituación. Entonces, de repente la gente las mismas dosis ya no les hacen efecto. Luego se van a encontrar ustedes, chavos, que les dicen, es que, ¿sabe qué? Yo me tomo un tablet, de una tableta de clonazepam, un octavito, un cachitito. No, en realidad esas dosis no son muy útiles, ¿no? Muchas veces esa persona ya, si le investiga a uno, lo que tiene es ansiedad. Y no, hay que tratar de reducir a lo mínimo posible. Preferimos las gotas, insisto, 3 a 5 gotas. En casos excepcionales, así de verdad bien intensos, podemos llegar a necesitar hasta 7 y ya no nos gusta, pero de repente hay que chutarle en aquellos pacientes que tienen mucho tiempo, y eso hay que investigar que no tengan otra cosa, hasta 10 gotas. No es lo idóneo, es una dosis muy alta. Cuando tengan ustedes pacientes que ocupan esas dosis,
¿Ya hicieron dependencia o ya hicieron habituación? Alguna de las dos cosas. Entonces, buzos con eso. ¿Cómo nos damos cuenta en que se les acaban muy rápido las gotas? Un frasquito de clonazepam, de Ribotril, que es el nombre comercial, en promedio a la gente le dura mínimo un mes. Si le dura menos de un mes, entonces significa que está usando dosis muy altas, ¿sale? Buzos con eso. El triazolam, si se acuerdan, viene en tabletitas de 0.125 y 0.250, siguiendo a nuestra regla de go low o go slow. Lo que hacemos es entonces le damos un cuartito de una de 0.125 o máximo la mitad y vamos subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Bueno, esa es una. ¿Qué otra cosa podemos utilizar, chavos? ¿Cómo qué más? ¿Alguna idea? También podemos hacer pregabalina. Puede ser, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Clonazepam en gotas, Roberto. Preferimos las gotas, ¿sale? Podemos utilizar pregabalina. Acuérdense que en geriatría muchas veces ocupamos los colaterales de un medicamento, ¿sale? Entonces utilizamos pregabalina fraccionada, gabapentina fraccionada, carbamazepina fraccionada. Hay veces que les damos otras cosas que no son también de mucha utilidad. Por ejemplo, dentro de los antihistamínicos de primera generación, la hidroxicina es un medicamento que se utiliza para el manejo de erupciones cutáneas, de pruritos y demás. Por ejemplo, cuando la gente tiene xerodermia, es decir, cuando cursa con piel seca, y eso les ocasiona mucho prurito, entonces ahí les damos hidroxicina, que tiene dos ventajas: les quita el prurito y dos, les induce el sueño. La hidroxicina viene en tabletitas de 10 y de 25 miligramos. Lo que hacemos entonces es, le damos de la de 10, le damos la mitadcita de la tabletita. Eso entonces les induce el sueño y les quita la comezón. Es muy bueno, es muy noble la hidroxicina. Insisto, deben usarse, acuérdense, durante la noche. Buzos con eso. No le den, por favor, nunca ninguno de estos medicamentos a los viejos durante el día, porque nos lo puede sedar. Bueno, esa es una. Tenemos que usar algunas otras cosas. ¿Se puede dar melatonina? También es útil, sí. Nada más que la melatonina tiene una peculiaridad. La melatonina viene en tabletitas de, si no mal recuerdo, son de 2 y de 5 miligramos. De la de 2 me queda la duda. La de 5 miligramos es así, sí la hay. La melatonina, chavos, debe usarse con algunas peculiaridades. Una, no debe de haber ninguna luz encendida, ¿sale? Y va sublingual. Si se coloca cuando hay alguna luz encendida, entonces produce efecto paradójico y entonces la gente ya no duerme. Entonces, buzos nada más a tener eso en consideración. Y seamos honestos, chavos, yo he tenido muchos pacientes que les iniciamos melatonina en un intento de no darles benzodiazepina y al menos en mi experiencia personal, chavos, abuelos, pocas veces les funciona bien, ¿eh? Son realmente pocos los pacientes. La melatonina es más útil en gente joven. En los viejos, sobre todo en el viejo, no ayuda de gran cosa, ¿vale? Sobre todo cuando son prostáticos, por ejemplo, que se levantan y después ya se quedan con el ojo pelón, ya no duermen. Bueno, algunas otras cosas. Bueno, vamos con el no farmacológico. Vamos a ver. Una vez que hemos revisado la medicación, tenemos que hacer algunos ajustes, ¿no? No diuréticos por la noche, ya lo sabemos, ¿no? No café por la noche, tampoco té. Hay algunos otros tés que tienen, que la gente los usa para conciliar el sueño. Déjenme acordarme cómo se llaman. Y hasta lo venden ahí en el Walmart, que dice para inducir el sueño. 24 horas, dice mi esposa. Sí, pero no me acuerdo qué tiene. ¿Qué tiene? Pasiflora y demás cosas. Más o menos, sí, más o menos ayuda.
pero en realidad en los viejos no va tanto. Además, chavos, además de que si la gente se toma una taza, por ejemplo, en la noche, al rato va a tener que levantarse al baño. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto. Reducir líquidos en la cena, de modo que no se esté levantando la gente al baño y después ya no pueda conciliar el sueño. Luego, ambiente tranquilo, mínima luz, una lucecita de noche tenue y con eso más que suficiente. Ropa cómoda para que fácilmente pueda levantarse si es que hubiera necesidad y fácilmente pueda retirarse la ropa y no haya problema de incontinencia. Por ejemplo, hoy en la mañana había una paciente que tenía problemas de incontinencia de urgencia debido a que se echaba tazota y media de café en la noche. Tiene un edema de miembros pélvicos bien intenso, entonces alguien le mandó furosemida a dosis plenas y pues estaba levantando, y problemas de insomnio y además problemas de incontinencia de urgencia. Entonces eso no nos gusta, ¿no? Ya saben, los diuréticos en la noche ni por accidente con los viejos. Y hay algunas otras cosas que son de uso, pues a veces hasta dudoso, pero pues se los podemos recomendar a la gente. Medio vaso de leche por la noche, antes de acostarse. ¿Qué más? Sea no Las flores de Bach. ¿Perdón? Las flores de Bach. No sé cómo se usan esas. Muchos Flores pacientes de me han Bach. dicho que van así, ¿eh? Es así va, ¿no? ¿Se escribe así? Sí, se escriben así. Sí, he tenido pacientes que me dicen, yo nunca les he ocupado, la verdad. Pero sí me han llegado abuelos que dicen que eso toman. No sé, la verdad desconozco cómo sea. Algunas otras personas utilizan aromaterapia. ¿Perdón? ¿Cuál? Valeriana también. Valeriana, ¿qué decimos? Pasiflora, creo que así se escribe. Pasiflora o pasiflorina, no sé, venden los tés en cajas ahí en el Walmart. ¿Qué más? ¿Qué más? Música. Puede ser música suave, ¿no? No le vayan a poner las del Tri, ¿no? Es así bien locos, un reggaetón que no se duerme el abuelo. Puede ser música suavecita. ¿Qué más? Remedios caseros medio extraños como té de plátano. Pues esa no me la sé, esa nunca me había tocado. Pero sí te puedo decir que cualquiera que sea el té que se toma, me han tocado gente que se toma té de tila, el obligado té de manzanilla. Cualquiera que sea lo que se tome la gente, tiene que ser un medio vasito y lo más temprano que se pueda. Y que vaya al baño antes de que se acueste, para que no estemos con problemas de incontinencia. Muy bien, ¿qué más? Hábitos de higiene del sueño como ir a dormir a la misma hora, levantarse a la misma hora. No te escucho bien, Para dormir. No te escucho bien, perdón. Hábitos, ¿me escuchas, no? Te escucho, bien. Hábitos de higiene del sueño como dormir a la misma hora, Sí, exacto, despertarse sí. a la misma hora. Sí, así es. Y hay un punto bien importante acá, que luego es un poquito controversial lo de la música. Yo les recomiendo que pongan alguna estación donde sea de música de gusto del paciente. Y pues ahora que está, por ejemplo, que podemos conectar unas bocinitas al teléfono, ustedes saben que hay estaciones vía internet donde les ponen música relajante, música para dormir y demás cosas. Vamos a ver. Higiene del sueño, sí. Vamos a tener algunos puntos importantes. Acostarse, despertarse a hora constante. Y un punto bien importante acá que luego se le olvida a la gente. No debe encendida, no cigarro por la noche. Hay gente que es muy lábil a eso y fácilmente le quita el sueño. ¿Sale? Una almohada cómoda,
agradable, ¿eh? ¿Sale? Y con eso, ayuda mucho, 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 mucho. Sin embargo, chavos, en buen tanto de pacientes, este problema va a ser constante. Y en cada consulta van a tener que estarle dando a ustedes su recetita por su medicamento controlado. Pues ni pex, ni pex. Investíguense siempre, insisto, si es que no hay un problema de ansiedad o de depresión de fondo. Se me olvidaba de veras. Cuidado con mascotas. Porque luego las mascotas son retirar mascotas del cuarto. Hay mascotas que son muy ruidosas por la noche, o hay gente que se duerme con los perros o con los gatos. Si alguna vez alguno de ustedes lo ha hecho rico, ¿no? Porque luego te calientan los pies y demás, pero hay perros que se ponen bien intensos y si los mueven, empiezan a gruñir y despiertan al paciente. Entonces, lo preferible es que se saque a las mascotas del gato. Ya pusimos ropa cómoda, creo que sí, ¿no? Ropa cómoda, sí. Y con eso, se la lleva tranquila y liviana a la gente. Si hay un problema de obesidad y de sobrepeso, indicarles que pues, se baje, ¿no? Lo más que se pueda. Ustedes han visto algunos dispositivos ahí que utilizan de repente que anuncian que para disminuir el ronquido y demás cosas. En realidad pocas veces funcionan, ¿eh? Entonces, lo que preferimos también es que duerman de lado, más que boca arriba, aunque esto va de la mano con el hábito que tenga el paciente. Muy bien, ¿qué más, chavos? ¿Qué más? ¿Un colchón adecuado? Ok, sí, por supuesto. Almohada y colchón adecuado, sí, por supuesto. Por ejemplo, para las personas que tenemos problemas de columna, un colchón blando es lo peor que pueden ponernos. Se requiere un colchón rígido, pero no toda la gente se acostumbra al colchón rígido. Entonces, un colchón adecuado para el paciente. Hay quien no tolera un rígido, bueno, pues uno medianón. El caso es que o que tenga los resortes salidos, por ejemplo, ¿no? Parecería algo muy absurdo, chavos, pero también me han tocado pacientes que tienen plagas en la casa y que tienen chinches. Y las chinches tienen la mala costumbre de que salen en la noche y empiezan a picotear al paciente. Entonces, si ese es el caso, pues que se haga una limpieza de toda la ropa de la cama, que se lave con agua caliente. Y pues regularmente hay que hacer fumigación para que, obviamente después dejar que se ventile, para que no haya problemas de ese tipo. Bueno, ¿estamos correctos entonces hasta acá, chavos? Doc, ¿Alguna duda? Dime. ¿serviría de algo también que hicieran ejercicio en la tarde? Depende, sí, por supuesto. Sí. Sí, por supuesto que sí. Actividad física. Hay gente que encuentra que leer antes de dormir les funciona. Hay que buscarle ahí qué es lo que le sirve al paciente, ¿vale? Les digo, pero, por ejemplo, si es una familia, tratar de que toda la familia cumpla con los mismos horarios, ¿no? Porque si no, luego pasa que el abuelo ya está durmiendo y los nietos están viendo el Netflix, están en los videojuegos, están gritando, bajan a desayunar, bajan a cenar en la madrugada y cosas así. Y entonces nos despiertan el abuelo y no todos consiguen conciliar el sueño. Y eso es bien complicado, ¿no? Decía por ahí alguna vez uno de los maestros viejos, el insomnio es la soledad más acompañada. Pues sí, ¿no? Si alguna vez a ustedes les ha tocado, la gente se da de vueltas en la cama y todo el mundo bien jetón y ahí están todos, pero pues el abuelo de azolapa, ¿no? No puede hacer otra cosa para no despertar a los demás. Entonces sí, buzos con eso nada más. ¿Qué más, chavos? ¿Algo más? ¿Baños relajantes? Ah, sí, se me estaba olvidando. Sí, es cierto. Tratamiento. No, solamente baño relajante, sino cualquier baño por la noche, ¿no? Nada más, el único detalle es que la gente quede con el pelo súper seco. Con los hombres no hay mucho problema, ¿no? Pero con las abuelas que tienen que a veces usan sus trenzas bastante extensas, nada más fijarse que esté bien seco, porque hay gente a la que luego le duele la cabeza por quedarse con el pelo mojado. Y con eso nada más, ¿sale? Entonces, vean,
Hay un montón de cosas, hay un montón, y se van a encontrar ustedes con un montón de situaciones anecdóticas que les puede contar la gente, ¿no? Sin embargo, sí, de veras, compañera que me decía, la actividad física ayuda mucho. Que el abuelo se salga a caminar, que el abuelo se salga a hacer algo poquito, bueno, ya en la tarde noche los tiene un poquito cansaditos y con eso. Pero insisto, chavos, esos abuelos con problemas de depresión y ansiedad nos van a estar con mucho, mucho, mucho problema de insomnio, ¿sale? Entonces, bueno, pues no es fácil, pero sí es desafortunadamente muy frecuente, muy, 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 muy frecuente, ¿vale? Por ejemplo, hoy una paciente que vi con problema de depresión, le falleció un hijo hace 2 años y seguía con el mismo problema, ¿no? Entonces yo le decía, ¿sabe qué, mija? Pues es que necesito que platique con psicología, ¿no? Aparte de su antidepresivo, pues necesito que la vea alguien para que le ayude a que cierre usted su ciclo de duelo, porque no es normal. Hemos conocido familias muy extrañas. Una vez tuve una abuela que vivía con la hermana falleció y se quedó. Entonces, y estuvo ya no estaba. Eso no te permite cerrar también a una paciente que le fallecieron 2 hijos, uno el año pasado y uno hace mes y medio. No es tan fácil, no es tan fácil, es más fácil, suena fácil decirlo, pero en realidad hacerlo es muy complicado. Tenemos que apoyarnos de psicoterapia para que los ayude a que cierren esos ciclos de duelo, a que encuentren esos problemitas que luego la gente tiene escondidos allí en la cabecita y que no se da cuenta, y la gente solita se pone el pie, solita, ¿sale? ¿Algo más, chavos? Doc, Dime, mija. y para el tratamiento no farmacológico, o sea, ¿iniciamos con ese primero o a fuerza van de la mano los dos? Van de la mano, ¿eh? Van de la mano los dos. Van de la mano el farmacológico y el no farmacológico. Dentro del farmacológico también, déjame ver, si les puse, corregí IBUS. IBUS en los abuelos prostáticos, utilizar tamsulosina, finasteride, de manera que nos reduzcan un poquito el tamaño de la próstata y nuestro paciente no tenga que levantarse tanto al baño. Y eso ayuda mucho, 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 mucho. Digo, doctor, creo que vale. se atoró su pantalla. A ver, interrumpo y comparto de nuevo. Sí, ya no se ve. Daniela, cenas ligeras, sí es cierto, sí es cierto, eso es bien importante. La gente no tiene que comer de más en la noche. Una cena muy, muy, muy ligerita, ¿eh? Y de hecho, vámonos a este punto. Se recomienda, y esto también es muy útil en la gente que tiene reflujo, se recomienda que en la noche no combinar carbohidratos más lácteos. Dicen los gastroenterólogos que eso produce fermentación a nivel del intestino y que favorece la presencia de gases. Entonces, sí, una cena ligerita, y digo que esto a veces es un poquito complicado, porque hay abuelos que están acostumbrados a cenar como lo que comieron en el mediodía, ¿eh? Y se echan unas cenotas y pues después el paciente está todo dispéptico. No, una cena livianita, muy, muy, muy livianita, y que cene por lo menos unas 2 o 3 horas antes de que se acueste. Uno como joven tiene muy malos vicios, ¿no? De repente, muy malos hábitos. De repente, por ejemplo, cenamos y de repente está uno tan cansado que a la cama, así como tabla, caen así. Pero esa es gente joven. En los viejos no se recomienda, chavos. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos una paciente, tenemos una paciente hospitalizada,
desde las 8 de la mañana ya estaba en el hospital y de ahí corridito hasta las 5 de la tarde, así dice uno, ¿qué diablos? Ya me cansé, ¿no? O sea, ya, tantito, ¿no? Como 5:30, casi las 6, que llegué aquí a la casa de ustedes. Y les va a pasar, chavos. Ya, de repente, cuando les tienen que salir en la noche o algo así, ya llega uno, cena lo primero y a la cama, como tabla, cae uno. Pero en los abuelos que ya no tienen ese ritmo de trabajo, les cuesta mucho trabajo y les es muy difícil conseguir el sueño en esas condiciones. Y de hecho, hay gente, insisto, especialmente los predispuestos por enfermedad por reflujo gastroesofágico, que les van a hacer dispepsia, van a hacer criosis, se están levantando y ya no consigue el sueño la gente. Y es muy complicado, muy complicado, porque bueno, mientras sea una sola noche, así, pues no pasa nada, ¿no? El otro día ya se recupera uno y demás. Pero eso es en gente joven. En los viejos no, se va sumando, y les digo, de repente se ponen irritables, apáticos, cansados todo el tiempo y demás. Me ha tocado gente que se pone tratamientos alternativos a bases de sueros de no sé qué y dicen que les funciona. Pues bueno, entonces es como tal, ¿no? Así un manejo alternativo y pues como tal su uso es muy debatible, ¿no? Habrá quien sí le funcione y habrá quien no. Y es que dicen los psicólogos que el poder de la sugestión es bien intenso. Entonces la gente se sugestiona con esa idea de que le hace bien y pues bueno, ya depende de cada quien, ¿no? Se van a encontrar ustedes cuando estén en su servicio con cosas muy extrañas, o en la consulta, con cosas muy extrañas que hace la gente. Bueno, pues muy respetables, ¿no? Siempre y cuando no sean demasiado agresivos, pues pues acá déjenlos que si le funcionan, pero pues nada mejor que lo que ya conocemos, ¿no? Unas 3 gotitas de clonazepam por la noche, su higiene del sueño, sus otras medidas, y con eso la gente se lo lleva light y sencillo. ¿Estamos correctos entonces, chavos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alguna vez tuve un paciente que tenía un caserón ahí por el centro y dejaba las luces encendidas. Y yo le decía, ¿sabe qué? No las deje encendidas, pues eso le favorece el insomnio. ¿Por qué no mejor pone usted unas lucecitas de noche o de esas que tienen sensores de movimiento en su cuarto? Deje usted una lucecita suavecita. Y con eso, por ejemplo, hay muchas de nuestras abuelas y abuelos, sobre todo abuelas, que son muy místicos, ¿no? Muy religiosos y ponen sus veladoras y demás. Esa no la recomendamos. Una luz eléctrica de noche, con eso más que suficiente. Además, ustedes ya saben que hay de esas que son incluso con fotocelda, ¿no? Que solitas se prenden y solitas se apagan. Ahí les platicaba de este paciente, un día ya después lo fui a ver a su casa. Y dije, oiga, ¿por qué quitó usted las luces esas de los sensores de movimiento? Me dijo que le funcionaban bien. Y ya me dice, no, doctor, es que de repente se prenden solos en la noche. Digo, ay, mamacita, ya me voy de su casa, mejor ya no me invite, ya no me pide que lo venga a ver. Sí, zafo. Entonces, sí, de repente incluso tuve una vez una paciente que, pobrecita, ella vivía sola, tenía un cuadro de ansiedad bien cañón y ella venía arrastrando traumas desde la infancia. Vivía sola en una casa muy grande. Y algo que le recomendamos también es que se queden con las puertas, si no cerradas, por lo menos sí semicerradas. Pero esta mujer se quedaba, su cama daba hacia un corredor y ella se despertaba y después se quedaba viendo el corredor esperando que algo le saliera. Decía, no, mija, digo, ¿y algo le ha salido? No, pues no. Entonces, ¿qué necesidad? Dijera sabiamente Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No, mija, se quede pues, con la puerta cerrada, tomes su medicamentito y ya con eso, ¿sale? Y sí, de repente te encuentras cosas bien bizarras y bien extrañas. También me tocó una vez un paciente que tenía una casa bastante grande y se dormía en la sala, en un reposet, porque la esposa había fallecido en una de las recámaras y a él le daba miedo que le fuera a pasar lo mismo. Entonces se dormía en un reposet incómodo, pero le daba miedo a él quedarse en las recámaras. Bueno, pues situaciones muy complejas que de repente te tocan, pues hay platicar con ellos, explicarle que, bueno, pues la condición de su esposa era diferente, ¿no? Tenía un montón de enfermedades, un pulmón todo fibrosado, todo traqueteado el pulmón, pues bueno, pues era diferente la condición a la de él. Pero sí, de repente hay cosas muy extrañas. Bueno, ¿estamos correctos entonces, chavos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo súper Creo bien, que no, doctor. doctor, todo claro.
También recuerdo mucho un paciente que vivía cerca. Ustedes, si han escuchado, de repente hay lugares en donde hay baños que tienen su caldera y que la prenden a las 5 de la mañana, por ejemplo. Y alguna vez un paciente me decía, no, doctor, pues es que yo me acuesto, me cuesta mucho trabajo dormirme, ya me vengo durmiendo como a las 3, 4 de la mañana y a las 5 de la mañana suena la caldera, que está aquí como a 4 casas de donde vivo yo, y ya no duermo. O aunque logre yo dormirme, esa cosa me despierta y ya no se puede. Bueno, pues sí, ¿no? Sí, de repente hay algunas cosas medio extrañas. También alguna vez me tocó un paciente que se ponía tapones en los oídos. Lo desaconsejamos, ¿eh? En general, los tapones en los oídos no son buenos. Conozco a alguien que incluso hizo una metaplasia en el conducto auditivo externo por el uso durante toda la vida de tapones. Entonces, no se recomiendan. Algunos pacientes se benefician, y eso depende de cada quien, del uso de un antifaz, ¿no? Hay antifaces que son livianitos, algunos que tienen adentro hierbas aromáticas o que son de gel, se ponen calientes o fríos, como la gente se acomode, y les ayuda bastante. También depende del uso y del gusto de cada persona, pero también les puede ser de utilidad. Lo único que se recomienda del antifaz es que no quede demasiado tenso, porque les puede lastimar después el conducto, bueno, el pabellón, o la tracción que hacen sobre el elástico puede molestar después la piel. Entonces la gente la despierta el dolor que le causa esto. Entonces, nada más buzos con eso, ¿no? Si se utiliza, que sea suavecito. Bueno, ¿estamos correctos entonces, chavos? ¿Alguna duda? ¿Algo que les llame la atención? Esos pacientes, chavos, que tienen invertidos el ciclo sueño-vigilia son muy difíciles. Hay que hacerles así como niños, hay que pedirles que se levanten temprano, que durante el día pues traten de que no estén durmiendo, porque si no luego en la noche ya no duermen ellos, aunque sea cabeceando, ya no duermen. Entonces, empezar a levantarlos temprano de manera que lleguen a la noche estando cansados y poquito a poquito se les vaya corrigiendo. Alguna vez también me tocó una abuela que se dormía como a las... ¿Quién les late, chavos? Se dormía como a las 9, 10 de la noche y se levantaba ella, pobrecita, como a la 1 de la mañana, y esa hora se bajaba y se ponía a limpiar la casa, se ponía a lavar los trastes y demás cosas. Obvio, pues a los demás no les causaba problema, porque pues se levantaban y ya estaba la casa bien arregladita, pero la pobre abuela andaba con una astenia todo el tiempo, adinamia todo el tiempo. Decía, no, mija, es que ese sueño no es reparador, ¿no? A lo mejor si ya no puede, pues quédese en su cama, pero no se levante con riesgo de que se caiga o le pase algo y los demás ni cuenta se den. Entonces pasan cosas bien extrañas, ¿no? Alguna vez también me tocó el caso de una persona que trabajaba en la casa de una familia y también tenía problemas de insomnio bien cañones, ¿no? Entonces de repente se levantaba, en la noche se ponía a hacer cosas, regresaba a su casa, se dormía, de repente se levantaba temprano a darles de desayunar a todos, se volvía a acostar, en fin, tenía unos hábitos medio extraños. Algún día de repente les llama la atención que se levantan, son las, creo que 9, 10 de la mañana, y no la ven, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué no se levanta esta mujer? O sea, ¿qué pex? Ya van, la buscan, tómala, estaba en su cuarto bien fundida. Esta pobre era hipertensa hasta el queque, Y muchos de esos pacientes hipertensos hacen infartos de la cara diafragmática del corazón. Esos infartos son bien aparatosos porque la gente tiene incontinencia de esfínteres y demás. Entonces, ya van a entrar a su cuarto y la ven en el piso desnuda. Esos pacientes de repente tienen la sensación de que se están ahogando, de que se están acalorando y se desnudan por completo en el piso, vomitada, orinada y evacuada. Pues sí, bien cañón, una pobre abuela de casi 90 años. Pues sí, pues ni pex, pasan cosas a veces bien bizarras y los otros pensando que la abuela había estado trabajando toda la noche y que no se podía levantar y no, ya la encontraron bien fundida ahí en su cuarto. Pues sí, pasan cosas extrañas a veces. Bueno, ¿algo más entonces, chavos? Cualquier cosa. Insisto, la alteración del ciclo sueño-vigilia nos causa muchos problemas. En estos momentos en que estamos en cuarentena, en que estamos en contingencia,
Me ha tocado, y hayan sido de gente joven, no tanto de viejos, de gente joven, de unas chavitas que se dormían a las 5 de la mañana, 6 de la mañana todos los días, y se levantaban a las 4 de la tarde. Y pues toda la noche se la pasaban viendo Netflix y jugando y chacualeando en el teléfono y demás cosas. Y me decía la hija, es que dales algo para que se, me decía la mamá, algo para que se duerman antes. Pues ahí lo que tienen que hacer es corregir su inversión del ciclo, ¿no? O sea, empiecen levantando temprano, poco a poquito, y van a ver cómo en la noche ya les da sueño y ya no siguen con eso. Pero bueno, son cosas que pasan a veces en la consulta. Bueno, mil gracias a todos por su atención, chicos, les agradezco. A ver... Daniela, el abuelo de un ex fingía disparar en los cuartos para matar a los fantasmas. Le diagnosticaron demencia. Sí, 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 ¿no? Acuérdense que los pacientes con deterioro cognitivo tienen de repente comportamientos extraños. Sí, me ha tocado gente que dice que siente animalitos que le están caminando por el cuerpo, y luego les dice, a ver, pues júnteme algunos de esos animalitos, ¿no? A ver si los encuentra usted, a ver qué son. Y me han tocado 2, 3 pacientes que lo que te llevan es en un frasquito pelucitas de la cama, ¿no? Pelucitas de la almohada, de la cobija, algo así. No, mija, pues está bien demenciada esta pobre abuela, ¿no? Ya les hace uno todo el interrogatorio, su tomografía, pues tienen demencia, tienen deterioro cognitivo. Sí, entonces se presentan de repente cosas muy, 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 muy extrañas ahí en la que insulta. Te encuentras con cosas bien bizarras, bien bizarras, ¿sale? Bueno, ¿alguno de ustedes sabe lo que es un plastrón? Les anoto acá la palabra. Les comento porque tenemos a una paciente así. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Alguno de ustedes se ha llevado cirugía, chavos? No, doctor. ¿No? ¿Alguna idea de qué es esto? Bueno, si se acuerdan ustedes, el peritoneo, pues es una capita delgadita, como una bolsita, luego así se les explicamos, ¿no? Como una capita de celofán que cubre a las vísceras y que cubre a la cavidad peritoneal, y está el epiplón. El plastrón es una respuesta inflamatoria del epiplón y del peritoneo ante diferentes estímulos. Les comento por lo siguiente. La paciente que tenemos ahorita hospitalizada está con una estenosis y una estenosis duodenal. Y estábamos platicando hoy con el cirujano, porque además tiene puesto todavía el catéter de Tenkov y tiene hemodiálisis. Es algo que yo no me había encontrado, no me habían tocado pacientes que les intentaran hacer diálisis peritoneal y hemodiálisis al mismo tiempo. Realmente no se recomienda eso. Cuando uno entra a quirófano y abres, el plastrón se ve, chavos, como cuando se queda el queso en el comal, el quesillo que ya se fundió, que se pone así una masa informe, irregular y endurecida, así se ven los plastrones. Y lo que le comentábamos al cirujano, pues es que muy seguramente uno de estos, la paciente secundaria, alguno de los eventos de peritonitis que hizo un plastrón por ahí, y esto es lo que le está produciendo la estenosis. Se está comprimiendo el esófago el duodeno bien cañón. Y el cirujano decía, no, yo sí la meto y lo despego y demás. No, esos plastrones, chavos, son bien cañones, ¿eh? Cuando le intentas despegar, de repente el tejido está tan friable. Digo, yo no soy cirujano, pero de repente he entrado a acompañar a algunos y te encuentras así, parece que es fundido el epiplón ahí y cuando lo intentan despegar, el tejido está tan friable, es decir, tan lábil el tejido, que se rompe, ¿eh? Y más uno ha acabado en resección intestinal o en colostomía, yeyunostomía, alguna de esas cosas. Entonces le decíamos, ¿sabe qué? Mejor hágale una endoscopía, una endoscopía, una mini laparoscopía, algo así, para checar que, y si no, pues mejor que se quede con el Tenkov ahí puesto y se ve si se le hace una gastrostomía o algo así, porque nosotros pensamos que por los cuadros de peritonitis que hizo ya esta paciente antes, es posible que tenga no solo uno, sino múltiples plastrones, y eso sea lo que esté comprimiendo el duodeno.
Entonces, pues sí, de repente tienes que empezar a pensar más así primero vas con lo general y después ya con las causas más bizarras, con las causas menos frecuentes. Y te encuentras, chavos, cosas bien extrañas, bien extrañas. Y me tocó una vez una paciente que tenía perforación tenía datos muy vagos, como de abdomen agudo, muy vagos, muy vagos. Tenía rebote, pero no era franco y cambiaba de sitio. Tenía leucocitos, pero apenitas elevaditos. Tenía náusea, vómito, tenía distensión de las asas abdominales. Así como, ¿qué onda? Y la paciente después empezó a deteriorar, hizo fiebre y demás cosas. Y dijeron, no, pues quién sabe que tenga esta mujer en la panza, va para adentro, a ver qué le encontramos. Y pues resulta, oh, big surprise, que tenía ascaris libres en la cavidad peritoneal. Así bien cañón. Y el tejido friable, todo el intestino, todas las asas intestinales edematosos, montón de plastrones, y ahí fue donde vi cómo se deshacía el intestino. Literal. ¿Alguna vez les ha tocado, chavos, hacer que estén ustedes asando, se te empieza a deshacer comal? No se ve de dónde la oración. Sí, entonces, este asunto, chavos, de los nos da mucha lata, pero al final mecanismo de defensa del peritoneo y del epiplón. Y a este respecto, chavos, la apendicitis es poco frecuente en los viejos, poco frecuente, gracias a Dios, porque da una sintomatología muy vaga. Me han tocado ver abuelos que empezaron con datos así como que de dolor en la fosa ilíaca derecha, así muy vago, y tantita febriculita, pero no demás, y después, pues ya como que se mejoran, pero después te empiezan a hacer datos así como de choque séptico, ¿no? Y dices, ¿qué madre? ¿Qué tiene este abuelo, no? Y le toman placas y todo sale normal, y de repente el ultrasonido te dice que hay líquido libre en la cavidad peritoneal, y dices, ¿qué madre? O sea, si no hay leucocitosis ni nada. Y ya entrando pues al literal, a la parotomía exploradora, te encuentras con que el epiplón hizo un plastrón sobre el apéndice y literal la encapsuló. Y dices, pues ya cuando la abres, sale un montón de pus. Pues ya encontramos dónde estaba. Sí, entonces estos plastrones, chavos, si bien es cierto, son un mecanismo de defensa, nos dan muchos problemas. Acuérdense de esta palabra cuando están ustedes ahí en cirugía, ¿sale? Bueno, mil gracias a todos por su atención, chicos. Excelente noche, que estén ustedes bien. Nos estamos encontrando el día de mañana. El día de mañana vamos a revisar un casito clínico para que pongan ustedes en ejercicio los conocimientos que llevamos hasta el día de hoy, ¿sale? Yo se los mando y lo vamos discutiendo. Mil gracias a todos por su atención, chicos. Excelente noche. Que estén ustedes muy bien.